En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Biblia Católica de Jerusalén. Otras versiones vierten que llegó a ser Dios como una del sacerdote católico y misionero y profesor del Nuevo Testamento. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y un Dios era la palabra. De hecho, este texto es el más usado para demostrar por los trinitarios que Jesús es Dios. Sin embargo, el texto bíblico de Juan 1:1 es el que justo muestra con más claridad que no lo es. Primero porque Dios es eterno. Dado que Jehová es eterno y no tuvo principio, el que la palabra estuviera con Dios desde el principio se refiere a sus obras creativas. Por eso, la palabra, Jesucristo, estuvo en el principio. Por lo que estos versículos muestran a dos personajes diferentes. Y si la palabra estaba con Dios y llegó a ser Dios o divino, es porque antes no lo era. Jesucristo llegó a ser divino o un Dios, por lo que no pudo ser Dios de antemano. Si este texto quería hacer una referencia de la Trinidad, se le olvidó mencionar al Espíritu Santo, que también tendría que haber estado en el principio con el Verbo y con Dios. Además de que este texto rompería una regla precedente, pues si A estaba junto a B, B no puede ser A. Y es que Jesús es un ser creado. Esta conclusión la confirman otros textos que identifican a Jesús como el primogénito de toda la creación, el principio de la creación por Dios, de modo que las Escrituras identifican a la palabra, Jesús en su existencia prehumana, como la primera creación de Dios, su Hijo primogénito. Colosenses 1:15, Revelación 1:1, Revelación 3:14. Esto lo explicaron los propios apóstoles por inspiración divina. Hechos capítulo 13, versículo 33, Biblia de Jerusalén: Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuestión que aparece en los Salmos, capítulo 2, versículo 7, Biblia de Jerusalén: haré público el decreto de Yahvé, él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. La palabra para engendrar también se traduce por crear. De hecho, la Biblia muestra que Jesús fue creado. Biblia Católica de Jerusalén, en Proverbios 8:22, Yahvé me creó, primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Por lo que Jehová creó a Jesús antes de crear la tierra, y lo pone con toda claridad en la Biblia. En el libro de Proverbios aparece esta descripción divinamente inspirada de la sabiduría, porque la sabiduría que aquí se describe fue producida o creada como el principio del camino de Jehová. Ahora bien, Jehová Dios siempre ha existido y siempre ha sido sabio. Por lo tanto, su sabiduría no tuvo principio ni fue creada ni producida como dolores de parto. Además, se dice que esta sabiduría habla y actúa, por lo que tiene que tratarse de una persona. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Juan 1:3, Biblia Católica de Jerusalén: todo se hizo por ella y sin ella, no se hizo nada de cuanto existe. Ella es la sabiduría, ella es Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 49, Biblia Católica de Jerusalén: por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, o algunos los matarán y perseguirán. De hecho, en el mismo proverbio da algunas pistas. Proverbios capítulo 8, 22 al 36, Yahvé me creó, primicia de su actividad antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra, fui engendrada, cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes que los montones fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada, no había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. Como aprendiz, yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Yo estaba junto a él. La sabiduría dice, Jesucristo dice, yo estaba junto a Dios. Por lo que la Biblia es tajante, Dios creó a Jesús. Apocalipsis 3:14, el principio de la creación por Dios. Colosenses 1:17 y 18,
Él es el principio del primogénito de entre todos los muertos, para que sea el primero en todo. Luego dice que Él es el principio, Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. O sea, que Jesucristo sí tuvo principio. Hallamos que las palabras griegas que se usan aquí, tanto para primogénito, protokos, y principio, arqué, describen a Jesús como el primero de un grupo o clase. Se encuentran las mismas palabras griegas en la traducción griego de la Septuaginta, por ejemplo en Génesis 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, protokos, tú mi fortaleza y el primero, arqué, primero de mis hijos. Al examinar estas declaraciones bíblicas es razonable concluir que el Hijo de Dios es el primogénito de toda la creación en el sentido de ser la primera de sus criaturas. De hecho, Jesús se refiere a sí mismo como el principio, arqué, de las criaturas de Dios. Revelación 3:14, Biblia Católica de Jerusalén. En vista de los textos analizados, no puede negarse que Jehová produjera al Hijo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros, de mucho tiempo atrás, ni que el Hijo estuviera al lado de Jehová como un obrero maestro durante la creación de la tierra,